Veamos el módulo de conceptos de seguridad en red. ¿Por qué se debería tomar este módulo? Quizás hayan escuchado una de los cientos de noticias sobre una violación de seguridad de datos dentro de una empresa o incluso en el gobierno. Quizá el número de tarjeta de crédito fue expuesto a una violación, su información de salud privada. Tal vez le gustaría saber cómo prevenir estas violaciones de datos. El campo de seguridad de red crece cada día y este módulo proporciona un panorama detallado de los tipos de cibercrimen y muchas formas en que tenemos que luchar contra los cibercriminales. Como objetivos de este módulo tenemos explicar cómo se pueden mitigar las vulnerabilidades, amenazas y exploits para mejorar la seguridad de red. Como objetivos de cada ítem tenemos describir el estado actual de la ciberseguridad y los vectores de pérdida de datos, describir las herramientas utilizadas por los actores de amenaza para explotar redes, describir los tipos de malware, describir los ataques de redes comunes, explicar cómo los actores de amenaza explotan las vulnerabilidades IP, explicar cómo los servicios de IP son explotados por los actores de amenazas, así como se explotan también las vulnerabilidades TCP y UDP, describir las mejores prácticas para proteger la red, describir los procesos criptográficos comunes utilizados para proteger los datos en tránsito. Iniciemos con declaración de piratería ética o Ethical Hacking Statement. En este módulo, los alumnos pueden estar expuestos a herramientas y técnicas en un entorno de máquina virtual, por ejemplo, Sandbox, para demostrar varios tipos de ciberataques. La experimentación con estas herramientas, técnicas y recursos queda a criterio del instructor y la institución local. Si el alumno está considerando usar herramientas de ataque con fines educativos, debe comunicarse con su instructor antes de cualquier experimentación. Recuerden que todo lo que se aprende aquí debe ser usado para fines éticos, no para otra cosa. Entonces, tenemos que el acceso no autorizado a datos, computadoras y sistemas de red es un delito en muchas jurisdicciones y a menudo va acompañado de graves consecuencias, independientemente de las motivaciones que tenga la persona que lo realiza. Es responsabilidad de ustedes como usuarios de este material conocer y cumplir con las leyes vigentes en cada país y, como les decía, usarlos de manera ética. Veamos ahora el estado actual de la ciberseguridad. Los ciberdelincuentes ahora tienen la experiencia, las herramientas necesarias para derribar la infraestructura y los sistemas críticos. Sus herramientas y técnicas continúan evolucionando. Los ciberdelincuentes están llevando el malware a niveles de sofisticación e impacto sin precedentes. Se están volviendo más expertos en el uso de técnicas de sigilo y evasión para ocultar su actividad. Por último, estos están explotando brechas indefensas en la seguridad. Las infracciones de seguridad de la red pueden interrumpir el comercio electrónico, causar pérdida de datos en el comercio, amenazar la privacidad de las personas y comprometer la integridad de la información. Estas infracciones pueden dar como resultado la pérdida de ingresos para las empresas, robo de propiedad intelectual, demandas judiciales e incluso pueden amenazar la seguridad pública. Mantener una red segura garantiza la seguridad de los usuarios de la red y protege los intereses comerciales. Las organizaciones necesitan personas que puedan reconocer
la velocidad y la escala a la que los adversarios están acumulando y refinando sus armas cibernéticas. Todos los usuarios deben conocer los términos de seguridad que están mostradas en la tabla. El primero, asset, significa activos. Un activo es cualquier cosa de valor para una organización. Incluye personas, equipos, recursos, datos. A continuación tenemos vulnerabilidad. Es una debilidad en un sistema o su diseño que podría ser explotada por una amenaza. Amenaza. Es un peligro potencial para los activos, los datos o el funcionamiento de la red de una empresa. Explotar o exploit es un mecanismo que aprovecha una vulnerabilidad. Mitigación. La mitigación es la contramedida que reduce la probabilidad o la gravedad de que ocurra una amenaza o riesgo potencial. La seguridad de red implica múltiples técnicas de mitigación. Y por último tenemos riesgo, que es la probabilidad de que una amenaza explote la vulnerabilidad de un activo con el objetivo de afectar negativamente a la empresa. Esto se mide usando la probabilidad de ocurrencia de un evento y sus consecuencias. Los activos deben ser identificados y protegidos. Las vulnerabilidades deben abordarse antes de que se conviertan en amenaza y sean explotadas. Para ello se requieren técnicas de mitigación de ataques durante y después de un ataque. Veamos ahora vectores de ataques de red. Un vector de ataque es una ruta por la cual un vector de amenaza puede obtener acceso a un servidor, host o red. Los vectores de ataque se originan dentro o fuera de la red corporativa, como se puede observar en la figura. Por ejemplo, los vectores de amenaza pueden apuntar a una red a través de Internet para interrumpir las operaciones de la red y crear un ataque de denegación de servicio conocido con las siglas DOS. Un ataque de DOS o de denegación de servicio ocurre cuando un dispositivo o aplicación de red está incapacitado y ya no es capaz de admitir solicitudes de usuarios legítimos. Un usuario interno como un empleado puede accidental o intencionalmente robar y copiar datos confidenciales a medios extraíbles como correo electrónico, software de mensajería y otros medios. Comprometer servidores internos o dispositivos de infraestructura de red. Desconectar una conexión de red crítica y provocar una interrupción de la misma. Conectar una unidad USB infectada a un sistema informático corporativo. Como ven, las amenazas internas tienen el potencial de causar un daño mayor que las externas, porque los usuarios internos tienen acceso directo al edificio, a la infraestructura y a los dispositivos. Los empleados también pueden tener conocimiento de la red corporativa, los recursos y los datos confidenciales. Por ello, los profesionales de seguridad en red deben implementar herramientas y aplicar técnicas para mitigar las amenazas externas e internas. Tenemos ahora lo que son la pérdida de datos. Aquí es probable que los datos sean el activo más valioso de una organización. Estos pueden incluir datos de investigaciones, desarrollo, de ventas, financieros, de recursos humanos, legales, de empleados mismos, de contratistas, de clientes, etc. La pérdida de estos o la exfiltración de estos se produce cuando se pierden, se roban, se filtran intencionalmente o no al mundo exterior y pueden resultar en daño de marca y pérdida de reputación, pérdida de ventaja competitiva, pérdida de clientes, pérdida de ingresos, litigios, acciones legales, costo y esfuerzos significativos para notificar a las partes afectadas y recuperarse de la violación. De modo que los vectores de pérdida de datos comunes son mostrados en esta tabla y tenemos, por ejemplo, correo electrónico y redes sociales.
dispositivos no encriptados, dispositivos de almacenamiento en la nube, medios removibles, copias duras o hard copy, control de acceso incorrecto. En el primero, correo electrónico y redes sociales, tenemos que los mensajes de correo electrónico, mensajería instantánea, pueden ser interceptados, capturados y revelar información confidencial. En dispositivos no encriptados, tenemos que si los datos no almacenados utilizando un algoritmo descifrado, estos pueden ser recuperados y tener información valiosa confidencial. El otro, dispositivos de almacenamiento en la nube, se pueden perder datos confidenciales si el acceso a la nube se ve comprometido debido a una configuración de seguridad débil. En medios removibles hay un riesgo, es que el empleado puede realizar una transferencia no autorizada de datos a una unidad USB. Otro riesgo es que esos datos corporativos podrían perderse o pueden ser robados por algún actor de amenaza. La hard copy o copia fuerte, los datos confidenciales deben triturarse cuando ya no sean requeridos, ¿sí? El control de acceso incorrecto. Las contraseñas o las contraseñas débiles que se han visto comprometidas pueden proporcionar un vector de amenazas con fácil acceso a los datos corporativos. Eso es cuando se tiene contraseñas débiles. Revisemos ahora cuánto hemos aprendido. Pregunta 1. ¿Qué término de seguridad se usa para describir algo de valor para la organización? Incluye personas, equipos, recursos y datos. La respuesta obviamente aquí son los activos. En la pregunta 2 tenemos que ¿qué término de seguridad se usa para describir una debilidad en un sistema o su diseño que podría ser explotado por una amenaza, vulnerabilidades? En la pregunta 3, ¿qué término de seguridad se utiliza para describir un peligro potencial para los activos, los datos o la funcionalidad de la red en una empresa? Aquí tenemos que es las amenazas. En la pregunta 4 dice, ¿qué término de seguridad se usa para describir un mecanismo que aprovecha una vulnerabilidad? Aquí tenemos el exploit. En la pregunta 5, ¿qué término de seguridad se usa para describir la contramedida para una amenaza o riesgo potencial? Aquí es la mitigación. Finalmente, en la pregunta 6, nos dice qué término de seguridad se usa para describir la probabilidad de una amenaza de explotar la vulnerabilidad de un activo con el objetivo de afectar negativamente a una organización. La respuesta es riesgo. Veamos ahora los actores de amenaza. El pirata informático. En el tema anterior se obtuvo una visión de alto nivel del panorama actual de la ciberseguridad, incluidos los tipos de amenazas y vulnerabilidades que afectan a todos los administradores y arquitectos de red. En este tema se aprenderá más detalles sobre las particularidades de estos actores de amenaza. Hacker es un término común utilizado para describir a un actor de amenaza. Como se puede ver en la tabla, los términos pirata informático de sombrero blanco o pirata informático de sombrero negro y pirata informático de sombrero gris se utilizan a menudo para describir a este tipo de pirata informático o tipo de hacker. Veamos los hackers de sombrero blanco. Estos son éticos, usan sus habilidades de programación para el bien, para la ética y todo lo legal. Pueden realizar pruebas de penetración de la red en un intento de comprometer las redes de sistemas para usar su conocimiento para cerrar las brechas o vulnerabilidades de la red. Las vulnerabilidades de seguridad informan a los desarrolladores para que reparen antes de que puedan ser explotadas. Los hackers de sombrero gris son personas que cometen crímenes
y hacen cosas posiblemente no tan éticas, pero no para beneficio personal o para causar daño. Los de sombrero gris pueden revelar una vulnerabilidad a la organización afectada después de haber comprometido su red. Los de sombrero negro, estos son delincuentes poco éticos que comprometen la seguridad de las computadoras y la red para beneficio personal o razones maliciosas o para atacar redes. Es importante recalcar que en este curso no se utilizará el término hacker fuera de este módulo. Usaremos el término actor de amenaza. El término actor de amenaza va a incluir hackers, pero el actor de amenaza también incluye cualquier dispositivo, persona, grupo o estado nacional que sea intencionalmente o no la fuente de un ataque. Veamos ahora un poquito de historia y de la evolución de los hackers. La piratería informática comenzó en la década de los 60 con phreaking, que se refiere al uso de frecuencias de audio para manipular los sistemas telefónicos. En ese momento los interruptores telefónicos usaban varios tonos para indicar diferentes funciones. Los primeros piratas informáticos se dieron cuenta de que al limitar un tono con un silbato, podían con esta imitación explotar los interruptores del teléfono para hacer llamadas gratuitas de larga distancia. A mediados de la década de los 80, se utilizaron módems de acceso telefónico para conectar las computadoras a las redes. Los actores de amenaza hackers escribieron programas de marcado de guerra que marcaban cada número de teléfono en un área determinada en busca de computadoras. Cuando se encontró una computadora, se utilizaron programas para descifrar contraseñas para obtener acceso. La tabla muestra términos modernos de piratería y una breve descripción de cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos los script kiddies. Estos son adolescentes o piratas informáticas sin experiencia que ejecutan scripts, herramientas y exploits existentes para causar daño, pero generalmente sin fines de lucro. Luego tenemos el agente de vulnerabilidad. Por lo general son piratas informáticos de sombrero gris que intentan realizar exploits y reportarlos a los vendedores, a veces por premios o recompensas. Otros son los hacktivistas. Estos son hackers también de sombrero gris que protestan públicamente contra organizaciones o gobiernos, publicando artículos, videos, filtrando información confidencial y realizando ataques a la red. Otros tenemos los delincuentes cibernéticos. Estos son hackers de sombrero negro que trabajan por cuenta propia o para organizaciones de delitos informáticos. Y otros los patrocinados por el Estado. Estos son piratas informáticos de sombrero blanco o sombrero negro que roban secretos del gobierno, recopilan inteligencia y sabotean redes. Sus objetivos son gobiernos extranjeros, grupos terroristas y corporaciones. La mayoría de los países del mundo participan hasta cierto punto en piratería patrocinada por el Estado. Estos delincuentes cibernéticos aquí se estima que roban miles de millones de dólares de consumidores y empresas. Los ciberdelincuentes operan en una economía clandestina donde compran, venden e intercambian kits de herramientas de ataque, código de explotación del día cero, servicios de botnet, troyanos, bancarios, registradores de teclas, keyloggers y entre muchas otras cosas más. También se compran y venden la información privada y la propiedad intelectual que roban. Los ciberdelincuentes se dirigen a pequeñas empresas y consumidores, así como a grandes empresas e industrias enteras. Veamos ahora los hacktivistas. Dos ejemplos de grupos hacktivistas son Anonymous y el Ejército Electrónico Sirio. Aunque la mayoría de los grupos hacktivistas no están bien organizados, pueden causar problemas importantes para los gobiernos y las empresas. Los hacktivistas tienden a confiar en herramientas bastante básicas y de libre acceso. Tenemos ahora
los hackers patrocinados por el Estado. Estos piratas patrocinados por el Estado crean un código de ataque avanzado y personalizado, a menudo utilizando vulnerabilidades de software previamente no descubiertas llamadas vulnerabilidades de día cero. Un ejemplo de un ataque patrocinado por el Estado involucra el malware Stuxnet, que fue creado para dañar las capacidades de enriquecimiento nuclear de Irán. Es hora de hacer una revisión de lo aprendido sobre actores de amenaza. La pregunta 1 nos dice qué tipo de hacker se describe en el escenario después de piratear cajeros automáticos de forma remota utilizando una portátil. Trabajó con fabricantes de cajeros automáticos para resolver las vulnerabilidades de seguridad que descubrió. Ahí va el de sombrero gris. Pregunta 2. ¿Qué tipo de pirata informático se describe en el escenario? Desde mi computadora portátil transferí 10 millones a mi cuenta bancaria usando números de cuenta de víctimas y PIN después de ver las grabaciones de las víctimas que ingresaron los números. Este es obviamente uno de sombrero negro. En la pregunta 3 dice, ¿qué tipo de hacker se describe en el escenario? Mi trabajo es identificar las debilidades en la red de mi empresa. Ese es uno de sombrero blanco. La pregunta 4, ¿qué tipo de hacker se describe en el escenario? Utilicé malware para comprometer varios sistemas corporativos para robar información de la tarjeta de crédito. Luego vendí esa información al mejor postor, hacker de sombrero negro. En la pregunta 5 dice, ¿qué tipo de pirata informático se describe en el escenario? Durante mi búsqueda de vulnerabilidades de seguridad, me topé con una vulnerabilidad de seguridad en una red corporativa a la que estoy autorizado a acceder. Como tiene autorización, es blanco. Es hacker de sombrero blanco. La pregunta 6 dice, ¿qué tipo de pirata informático se describe en el escenario? En mi trabajo, trabajar con compañías de tecnología para solucionar un error de DNS. Obviamente, también es blanco. Veamos ahora las herramientas de actores de amenazas. Para explotar una vulnerabilidad, un actor de amenazas debe tener una técnica o herramienta. Con los años, estas herramientas de ataque se han vuelto más sofisticadas y altamente automatizadas. Estas nuevas herramientas requieren menos conocimiento técnico para su implementación. Como se puede ver en las gráficas, al inicio, los atacantes necesitaban herramientas sofisticadas para hacer los ataques y el nivel de conocimiento era alto. Ahora, el nivel de conocimiento que necesitan es bajo porque ya están desarrolladas estas herramientas de ataque. Veamos ahora la evolución de las herramientas de seguridad. La piratería ética implica muchos tipos diferentes de herramientas utilizadas para probar la red y mantener sus datos seguros. Para validar la seguridad de una red y sus sistemas se han desarrollado muchas herramientas de pruebas de penetración de red. Es lamentable que los hackers de sombrero negro puedan utilizar muchas de estas herramientas para su explotación. Los hackers de sombrero negro también han creado muchas herramientas de piratería. Estas se crean explícitamente por nefastas razones. Los hackers de sombrero blanco también deben saber cómo usar estas herramientas al realizar pruebas de penetración de red. La tabla destaca categorías de herramientas comunes de pruebas de penetración. Se puede observar cómo algunas herramientas son utilizadas por sombreros blancos y negros. Tenga en cuenta que la lista no es exhaustiva, ya que siempre desarrollan nuevas herramientas. Por ejemplo, tenemos aquí el Password Crackers. Las herramientas para descifrar contraseña a menudo se denominan herramientas de recuperación de contraseñas y se pueden usar para descifrar o recuperar una contraseña. Esto se logra eliminando la contraseña original después de omitir el cifrado de datos o descubriendo la contraseña por completo.
Los descifradores de contraseñas hacen suposiciones repetidamente para descifrar la misma. Entre los ejemplos de herramientas para descifrar contraseñas se incluyen John the Ripper, Opcrack, L0 Crack, THC Hydra, Rainbow Crack y Medusa. Otra herramienta para hacer pruebas de penetración es herramientas de hacking para redes inalámbricas. Aquí las herramientas de piratería inalámbrica se utilizan para intencionalmente conectarse o piratear las redes inalámbricas para detectar vulnerabilidades de seguridad. Ejemplos de estas incluyen iCrack, NG, Kismet, Insider, Kismac, Fireship y NetStumbler. En las herramientas de escaneo de redes se utilizan para sondear dispositivos de red, servidores y hosts en busca de puertos TCP o UDP abiertos. Ejemplos de estas herramientas de escaneo incluyen Nmap, SuperScan, Angry IP Scanner y NetScan Tools. Tenemos también las herramientas Packet Crafting Tools. Estas se utilizan para probar la solidez de un firewall utilizando paquetes falsificados especialmente diseñados para ello. Ejemplos: HPing, Scapy, Socat, Yersinia, Netcat, Nping y Nemesis. Tenemos la de los sniffers de paquetes. Se utilizan para capturar y analizar paquetes dentro de LAN o WLAN Ethernet tradicionales. Incluyen, por ejemplo, Wireshark, TCP/DOM, EtherCAP, DSNIF, EtherAP, Paros, Fiddler, RadProxy y SL-Strip. También tenemos los detectores de rootkit. Este es un verificador de integridad de archivos y directorios utilizado por los sombreros blancos para detectar los kits raíz instalados. Las herramientas de ejemplo son AID, NetFilter, IPF, OpenBSD, PacketFilter. Tenemos los fuzzers para buscar vulnerabilidades. Los fuzzers son herramientas utilizadas por los actores de amenaza para descubrir las vulnerabilidades de seguridad de una computadora. Ejemplos de fuzzer tenemos Skipfish, Wapiti, W3AF. Tenemos las herramientas forenses, usadas por los hackers de sombrero blanco para detectar cualquier rastro de evidencia existente en una computadora. Ejemplo: Sleuthkit, Helix, Maltego y Encase. Tenemos también los depuradores, utilizada por los sombreros negros para realizar ingeniería inversa de archivos binarios al escribir exploits. También son utilizados por los sombreros blancos cuando analizan malware. Las herramientas de depuración incluyen GDB, WinDBG, IDA Pro, Immunity Debugger. Tenemos las que nos sirven para hackear sistemas operativos, especialmente diseñados, precargados con herramientas optimizadas para hackear, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el Kali Linux, Canopix, Backbox Linux. Las herramientas de encriptación o descifrado utilizan esquemas de algoritmos para codificar los datos para evitar el acceso no autorizado a los datos cifrados. Ejemplos: el Veracrypt, CipherShed, OpenSSH, OpenSSL, Tor, OpenVPN, Stunner. Tenemos las herramientas de explotación de vulnerabilidades. Estas identifican si un host remoto es vulnerable a un ataque de seguridad. Ejemplo de estas herramientas de explotación está el Metasploit, Core Impact, SQL Maps, Social Engineer Toolkit y NetSparker. Y también, por último, los escáneres de vulnerabilidades. Estas escanean una red o sistema para identificar puertos abiertos. También se pueden usar para escanear vulnerabilidades conocidas y escanear máquinas virtuales, dispositivos BYOD y bases de datos de clientes. Ejemplos de herramientas
Está el Nipper, secuencia PCI, Core Impact, Nessus BES, versión 6, Sign y OpenBAS. Muchas de estas herramientas están basadas en Unix o Linux, por lo tanto, la formación en Unix y Linux. Veamos ahora los tipos de ataque. Los actores de amenaza pueden usar las herramientas de ataque mencionadas anteriormente o una combinación de herramientas para crear ataques. La tabla muestra ataques comunes típicos, sin embargo, la lista de ataques no es exhaustiva, ya que constantemente se descubren nuevas vulnerabilidades de ataque. Tenemos los ataques de espionaje o eavesdropping. Cuando un actor de amenaza captura y escucha el tráfico de la red, este ataque también se conoce como sniffing o snooping. Tenemos los ataques de modificación de datos. Cuando se han capturado el tráfico empresarial, pues se puede alterar los datos en el paquete sin el conocimiento del remitente o receptor. Tenemos los ataques de suplantación de identidad, suplantación de dirección IP. Aquí el actor de amenaza construye un paquete IP que parece originarse en una dirección válida dentro de la intranet corporativa. Otros son los ataques basados en contraseña. Si los actores de amenaza descubren una cuenta de usuario válida, tienen los mismos derechos que un usuario real. Los actores de amenazas podrían usar esa cuenta válida para obtener listas de otros usuarios, información de red, cambiar las configuraciones de servidor y red y modificar, redirigir o eliminar datos. Tenemos los ataques de denegación de servicio. Estos impiden el uso normal de una computadora o red por parte de usuarios válidos. Un ataque de denegación de servicio puede inundar una computadora a toda la red con tráfico hasta que se produzca un apagado debido a la sobrecarga. Este ataque también puede bloquear el tráfico, lo que resulta en una pérdida de acceso a los recursos de la red por parte de los usuarios autorizados. Luego tenemos el ataque de hombre en el medio o man in the middle. Este ocurre cuando los actores de amenaza se han posicionado entre una fuente y un destino. Ahora pueden monitorear, capturar, controlar activamente la comunicación de manera transparente. Tenemos el ataque de clave comprometida. Si un actor de amenaza obtiene una clave secreta, esa clave se conoce como clave comprometida. Se puede usar para obtener acceso a una comunicación segura sin que el remitente o el receptor sean conscientes del ataque. Tenemos el ataque sniffer. Un sniffer es una aplicación o dispositivo que puede leer, monitorear y capturar intercambios de datos de red y leer paquetes de red. Si los paquetes no están encriptados, un sniffer podría proporcionar una vista completa de los datos dentro del paquete. Hagamos una revisión rápida de lo que hemos aprendido. Pregunta 1. ¿Qué herramienta de prueba de penetración utiliza esquemas de algoritmos para codificar los datos que luego impide el acceso a los datos? Aquí tenemos las herramientas de encriptación. Pregunta 2. ¿Qué herramienta de prueba de penetración utilizan los hackers de sombrero negro para realizar ingeniería inversa de archivos binarios al escribir exploits? También son utilizados por los sombreros blancos cuando analizan malware. Esos son los debuggers. La pregunta 3 dice, ¿qué herramienta de prueba de penetración se utiliza para probar la solidez de un firewall? Esas son los paquetes. En la pregunta 4 dice, ¿qué herramienta de prueba de penetración utilizan los hackers de sombrero blanco para detectar cualquier rastro de evidencia existente en una computadora? Esas son las forensic tools. Y la pregunta 5 dice, ¿qué herramienta de prueba de penetración identifica si un host remoto es susceptible a un ataque de seguridad? Esas son las Vulnerability Exploitation Tools. Hagamos una revisión ahora sobre lo que es el malware. Ahora que se conocen las herramientas que usan los piratas informáticos, este tema
le presenta los diferentes tipos de malware que utilizan los piratas informáticos para obtener acceso a los dispositivos finales. Los dispositivos finales son particularmente propensos a los ataques de malware. Es importante saber acerca del malware porque los actores de amenaza confían en que los usuarios instalen malware para ayudar a explotar las brechas de seguridad. El primer y más común tipo de malware informático es un virus. Los virus requieren la acción humana para propagarse e infectar otras computadoras. Por ejemplo, un virus puede infectar una computadora cuando una víctima abre un archivo adjunto de correo electrónico, abre un archivo en una unidad USB o descarga un archivo. El virus se oculta al adjuntarse al código de la computadora. El software de los documentos en la computadora también es susceptible a los virus. Cuando se abre, el virus se ejecuta e infecta la misma. Por ende, el virus puede alterar, corromper, borrar archivos, causar problemas de arranque en la computadora y aplicaciones corruptas, capturar y enviar información confidencial a los actores de amenazas, acceder y usar cuentas de correo electrónico para difusión, permanecer inactivo hasta que sea provocado por el actor de amenaza. Los virus modernos se desarrollan para propósitos específicos como por ejemplo se pueden ver acá, ¿no? En esa tabla. Hay virus del sector de arranque, virus de firmware, virus de macro, virus de programa, virus de script. Los virus de boot sector o el sector de arranque, aquí atacan a la tabla de partición de archivos o a los archivos del sistema. Los virus de firmware, estos atacan a al firmware de los dispositivos. Los virus macro generalmente atacan a las macros de Microsoft Office. Los virus de programa, estos se insertan en un programa ejecutable. Los virus de script atacan al intérprete del sistema operativo que se utiliza para ejecutar scripts. Entonces, tenemos que los actores de amenaza usan caballos de Troya para comprometer a los hosts. Un caballo de Troya es un programa que parece útil, pero que también contiene código malicioso. Los caballos de Troya a menudo reciben programas gratuitos en línea como juegos de computadora. Los usuarios desprevenidos descargan e instalan el juego junto con el caballo de Troya. Hay varios tipos de caballos de Troya, como se puede ver en esta tabla, de acceso remoto, de envío de datos, destructivo, apoderado, de FTP, deshabilitador de software de seguridad, de negación de servicio, de keylogger. El de acceso remoto, el caballo de Troya permite el acceso remoto no autorizado. El de envío de datos proporciona al actor de amenaza datos confidenciales como contraseñas. El destructivo corrompe o elimina archivos. El apoderado utilizará la computadora de la víctima como dispositivo para lanzar ataques y realizar otras actividades ilegales. El de FTP habilita servicios de transferencia de archivos no autorizados a dispositivos finales. El deshabilitador de software de seguridad impide que funcionen los programas antivirus o firewall. El de denegación de servicio ralentiza o detiene la actividad de la red. El keylogger intenta activamente robar información confidencial como códigos de tarjetas de crédito, registración de pulsaciones de teclas ingresadas, formulario web. Tanto los virus como los caballos de Troya son solo dos tipos de malware que usan los actores de amenazas. Hay muchos otros tipos de malware que se han diseñado para fines específicos. En esta tabla podemos ver los detalles sobre muchos tipos diferentes de malware, como son adware, ransomware, el rootkit, el spyware, el gusano. Veamos el adware. El adware generalmente se distribuye
Descargando software en línea. El adware puede mostrar publicidad no solicitada mediante ventanas emergentes del navegador web, nuevas barras de herramienta y aparece inesperadamente o abre una página web inesperadamente a un sitio diferente. Las ventanas emergentes pueden ser difíciles de controlar, ya que estas pueden aparecer más rápido de lo que el usuario puede cerrarlas. Tenemos el ransomware o secuestro de datos. El ransomware normalmente niega el acceso de un usuario a un archivo cifrado. Los archivos son cifrados y luego muestra un mensaje en el que pide un rescate en bitcoins para enviarle la clave para descifrar. Los usuarios sin copias de seguridad actualizadas deben pagar el rescate para poder descifrar los datos, aunque esta es una acción riesgosa, ya que muchas veces pagan y no les envían la contraseña para descifrar los datos. El pago generalmente se realiza mediante transferencia bancaria o criptomonedas como Bitcoin. Tenemos el rootkit. Los actores de amenaza utilizan los rootkits para obtener acceso al nivel de administrador de una cuenta de un computador. Son muy difíciles de detectar porque pueden alterar firewall, las propiedades del antivirus, los archivos del sistema e incluso comandos del sistema operativo para ocultar su presencia. El rootkit puede proporcionar una puerta trasera a los actores de amenaza para poder ingresar al computador y permitiéndoles cargar archivos o instalar nuevo software para ser utilizado en los ataques de denegación de servicio. Debe usarse herramientas especiales de eliminación de rootkit para eliminarlos o puede ser necesaria una reinstalación completa del sistema operativo. Tenemos los spyware, similar al adware, pero se utiliza para recopilar información sobre el sistema, enviarla a los actores de amenaza sin el consentimiento del usuario. El spyware puede ser una amenaza baja. Recopilar datos de navegación puede ser una amenaza para capturar información personal y financiera. Tenemos los gusanos. Un gusano es un programa autorreplicable que se propaga automáticamente sin la acción del usuario, explotando vulnerabilidades en el software. Utiliza la red para buscar otras víctimas con la misma vulnerabilidad. La intención de un gusano suele ser ralentizar e interrumpir las operaciones de la red. Hagamos una revisión sobre lo que hemos aprendido de malware. Pregunta 1. ¿Qué malware ejecuta código arbitrario e instala copias de sí mismo en la memoria de la computadora infectada? El objetivo principal de este malware es replicar automáticamente de un sistema a otro a través de la red. Si me dice que es automático, es el gusano. Segunda pregunta. ¿Qué malware es un tipo de malware no autorreplicable? A menudo contiene código malicioso diseñado para parecerse a otra cosa, como una aplicación o archivo legítimo. Ataca el dispositivo desde adentro. Ese es obviamente el caballo de Troya. Pregunta 3. ¿Qué malware se utiliza para recopilar información sobre un usuario y luego, sin el consentimiento de éste, envía la información a otra entidad? Eso es un spyware. 4. ¿Qué malware normalmente muestra ventanas emergentes molestas para generar ingresos para un autor? Sí. Ese es, por ejemplo, el adware. 5. ¿Qué malware intenta convencer a las personas de divulgar información confidencial? Ese es el phishing. Va a pescar, va a ver quién cae. La sexta. ¿Qué malware está instalado en un sistema comprometido y proporciona acceso privilegiado al actor de amenaza? Ahí la respuesta son los rootkits. Y la pregunta 7 dice,
que malware niega el acceso al sistema informático infectado y exige el pago antes de que se elimine la restricción. Ese es el conocido ransomware.